Bienvenidos, amigos. Mientras los generales rusos deben de estar planeando ya la próxima gloriosa retirada estratégica, vamos a ver qué podemos esperar en los próximos meses, donde en breve llegará el invierno y con este, la nieve. Aunque antes de entrar en futuribles, vamos a ver primero las acciones que han ocurrido en los últimos días y que, con la gran noticia de la liberación ucraniana de la ciudad de Gerson, así como de toda la orilla occidental del Dnieper, aún no he tratado. Poco antes de la retirada total del ejército ruso del oeste del Dnieper, el ejército ruso lanzó una importante ofensiva en el sector del frente de Vuhledar-Pavlinka. El objetivo ruso, presumible, debe haber sido eliminar esta cabeza de puente, la hendidura en este sector del frente. Presumiblemente, porque podría llegar a ser el punto de inicio de una futura e hipotética ofensiva ucraniana. Viendo esta sección del frente más de cerca, podemos ver cómo hay un pequeño río al norte y su respectiva cabeza de puente ucraniana al sur. El ejército ruso lanzó una considerable ofensiva en esta cabeza de puente, que fracasó de manera importante. Ahora mismo, donde se han avanzado ligeramente los rusos, es en la propia localidad de Pavlinka. En la fracasada ofensiva rusa se reportaron 300 bajas rusas, así como la pérdida del 50% de los vehículos que participaron de la infructuosa ofensiva. 300 bajas, principalmente si estamos acostumbrados a los números de la Segunda Guerra Mundial, parece un número totalmente sin importancia, pero no lo es en la magnitud de este conflicto. 300 bajas en un día, si se mantuviese ese número de bajas en este mismo sector durante un mes, correspondería a casi 10.000 bajas. 10.000 bajas por 8 meses de conflicto serían 80.000 bajas, tan solo en un pequeñito sector del frente. Así que, aunque 300 bajas parezcan relativamente pocas, 300 en un único día, tan solo en un único pequeño sector del frente, no son precisamente pocas. Y podemos más o menos intuir el tamaño de la ofensiva, así como de su fracaso. También aprovecho para cuando escuchéis según los de siempre, que en cada ofensiva los ucranianos sufren 10.000 o 12.000 bajas. En casi todas las ofensivas ucranianas escuchamos lo mismo. Estos números serían terriblemente estratosféricos y completamente insostenibles para la envergadura de este conflicto. Así que cuando escuchéis estos números, que sepáis que son mentira. Apenas 300 bajas en un único punto del frente ya es un número bastante elevado. También en estos días pasados, los combates por la ciudad de Bakhmut se han intensificado y están siendo especialmente violentos. En general, de momento, ningún cambio significativo. Aquí ya llevamos bastantes meses de lentos avances rusos, y continuarán exactamente igual de lentos, tanto si los rusos acabasen capturando la ciudad, como si no. En ningún momento de todo el conflicto hemos visto al ejército ruso realizar una guerra de maniobras, que es lo que se esperaría de un ejército moderno, de una auténtica potencia militar. Pero solo vemos lentos avances frontales y hasta calle por calle. Si nos vamos más al norte, en el frente de Lugansk, en general, tampoco hay grandes novedades. Ambos ejércitos están lanzando ofensivas y contraofensivas, así como también ambos han avanzado ligeramente en diferentes puntos. Nada que de momento sea significativo. El obvio objetivo ucraniano es la ciudad de Svatove, y lo que ya podemos dar por hecho es que el ejército ucraniano, como lleva sabiamente evitando durante todo el conflicto, no entrará a luchar en sangrientas y estúpidas batallas dentro de las ciudades y calle por calle. Más que previsiblemente, el ejército ucraniano acabará avanzando, ya sea por el norte o por el sur de Svatove, hasta que la posición rusa de la propia ciudad se vea amenazada de ser rodeada, y obligando así al ejército ruso a retirarse. Cayendo Svatove, la posición rusa más al sur, sobre el área de Crimea, también debería empezar a estar comprometida. Y a partir de aquí empezamos con los futuribles y qué podemos esperar orientativamente que ocurra en este ya inminente invierno. Y sospecho que este frente será el más activo en este invierno. En este invierno, y de esto podéis estar completamente seguros, las operaciones militares continuarán, sin ninguna duda. En invierno también se combate. Lo que sí que es verdad es que es posible que el ritmo de las operaciones disminuya, y especialmente serán más complicados en las primeras nevadas o al final del invierno, donde en ambos casos la nieve se derrite y acaba provocando aún más barro. Así como también habrá momentos de grandes nevadas y con baja visibilidad.
El ritmo de maniobras militares es posible que se reduzca, pero no se detendrá. Incluso porque a Ucrania no le interesa darle ni tiempo ni descanso a las líneas defensivas del ejército ruso. Muy previsiblemente, indiferentemente del clima, pasaremos el invierno viendo cómo los HIMARS martillan todo tipo de objetivos vitales por todo el frente sur. Aunque no lo podemos ver directamente, este castigo debilita mucho a cualquier ejército. El nuevo puesto de mando ruso lo han ubicado en este sector, en una localidad que ni voy a intentar pronunciar. Y Mariupol está siendo usada como base de almacenamiento de todo tipo, incluido vehículos. La elección de estos dos puntos, precisamente, es para evitar el alcance de los HIMARS ucranianos. Caso Estados Unidos suministrase sistemas de misiles de rango extendido, ambas ciudades estarían también dentro del alcance del fuego ucraniano. Volviendo al frente de Lugansk y manteniéndonos en los futuribles, sospecho que cuando el suelo se congele, sí que veremos alguna ofensiva ucraniana en este sector. El barro es mucho peor que un suelo congelado y con nieve. No sé si veremos una ofensiva ucraniana rápida y de maniobras, como por ejemplo ya hizo en Kupiansk y Izium, y frente a la cual deberíamos ponernos de pie y aplaudir, ya que este tipo de maniobras ofensivas están al alcance de muy poquitos ejércitos. En 8 meses jamás hemos visto hacer esto al ejército ruso, que básicamente se ha dedicado a realizar avances kamikaze contra Kiev y a lentos ataques frontales desde el inicio de la llamada segunda fase y hasta ahora. Bueno, sí que hemos visto rápidos y repetidos avances rusos, pero en la dirección contraria. En este otro mapa, en lila, es el territorio ucraniano ilegalmente invadido por Rusia antes del 24 de febrero. Como he dicho, en este invierno, sospecho que el ejército ucraniano trabajará sobre el frente de Lugansk, que ahora mismo es el frente que está más maduro para avanzar. Tampoco creo que sea fácil, pero ahora mismo es el frente menos difícil. En cuanto a los recién movilizados rusos, al menos 80.000 ya están o han estado en Ucrania. En el frente de Svatove ya hay reportes de familiares rusos donde los propios movilizados les han explicado que los envían al ataque de cualquier manera y en cualquier condición. La carne de cañón, que la mayoría ya intuíamos. Y después del frente de Lugansk, al ejército ruso tan solo le quedará el llamado puente de tierra. Aquí realmente al ejército ucraniano, en parte, le interesaría atacar cuanto antes, para dar el menos tiempo posible para los rusos reforzar las posiciones. Aunque aquí sospecho que cualquier gran ofensiva ucraniana será después del invierno, después de pasar meses bombardeando toda la retaguardia rusa. En este sector, los dos avances más posibles son en dirección a Mariupol o en dirección a Melitopol. Este frente, probablemente, será el más difícil de todos a los que se enfrenta el ejército ucraniano, y sería necesaria una ofensiva de una envergadura cuyo tamaño aún no hemos visto entre las fuerzas armadas ucranianas. Aunque a pesar de ello, de la previsible enorme dificultad de tener éxito, esta hipotética ofensiva también sentenciaría prácticamente toda la invasión rusa. Ambas ciudades, Melitopol y Mariupol, se encuentran aproximadamente a unos 75 kilómetros del frente, que no es poco, pero tampoco es una distancia insalvable, y en ningún caso sería necesario entrar en combate dentro de las ciudades. A continuación, os voy a presentar las opciones más posibles de una hipotética ofensiva ucraniana en este sector, e iré de la más difícil a la menos difícil. Para mí, lo ideal sería una ofensiva principal en dirección Melitopol, ya que de tener éxito complementaría a las tropas rusas al este del Dnieper. Con esta maniobra, prácticamente, se obligaría al ejército ruso a retirarse para defender ya la propia Crimea. En mi opinión, lo ideal hasta sería de otra ofensiva paralela para proteger el flanco desde Donetsk. Pero obviamente, con dos ofensivas paralelas, la cantidad de tropas ucranianas tendría que ser mucho mayor, por lo que ni siquiera sé si realmente sería viable. Aunque como he dicho, en mi opinión, esta sería la maniobra ideal que permitiría tener al alcance Crimea. Pero repito que esta sería la operación más compleja y difícil de todas, que no imposible. Un aspecto importante del invierno será el siguiente. El ejército ucraniano, con un país totalmente movilizado, es mayor que el ejército ruso, y las tropas ucranianas cada poco tiempo rotan, se van del frente
y descansan antes de ser enviados de nuevo al combate, por lo que los soldados ucranianos, cada pocas semanas de frías trincheras, volverán a casa. En el frente de Kherson había soldados rusos allí desde los primeros días de la invasión, durante meses, ya que no tienen tropas suficientes para hacer rotaciones completas, y en ningún momento vuelven a casa a descansar, se quedan en Ucrania. Así que habrá que ver si tendrá algún efecto en la moral rusa pasar un invierno entero, ya sea en la primera línea o en la retaguardia, mientras muy probablemente los ucranianos los ataquen constantemente con artillería. Muchos soldados rusos ya no parecen especialmente motivados, ni con el equipo adecuado para pasar un invierno entero a la intemperie. Así que quizás no descartaría que la moral rusa no esté especialmente alta durante el invierno. Otra opción de una hipotética ofensiva ucraniana, más modesta, menos compleja, pero que también pondría la campaña rusa en aprietos, es la siguiente. Si bien Mariupol está a 75 kilómetros, Volnovavka está a 25 kilómetros del frente. Desde Vuhledar, donde hemos visto antes la fallida ofensiva rusa, una hipotética ofensiva ucraniana que alcanzase Volnovavka abriría la puerta a que el ejército ucraniano pudiese continuar avanzando por la retaguardia rusa, ya sea al este, al sur o al oeste. Sin tropas rusas en la retaguardia, esto obligaría a retirar tropas rusas de otros puntos del frente para establecer líneas defensivas que frenasen el avance ucraniano, debilitando así otros puntos del frente ruso. Es obvio para la mayoría, pero a Rusia le da completamente igual el Donbass y sus habitantes. El Donbass tan solo ha servido como una de las múltiples excusas que ha dado el Kremlin para invadir Ucrania. Con Lugansk comprometido o hasta en manos ucranianas, Donetsk le daría igual al Kremlin. En este hipotético caso, la principal preocupación rusa sería proteger Crimea, llevándonos a un escenario parecido, pero más modesto, que en la primera ofensiva que he explicado. Ucrania creo que acabará atacando en este frente, en algún momento, e incluso esta ofensiva ucraniana, mucho más modesta, y que parece estar al alcance de sus posibilidades, comprometería el frente sur, y prácticamente toda la campaña rusa. Esto es lo que yo creo que es más probable que pase en este invierno, y hasta después de este. Cualquier ofensiva ucraniana en el frente sur sería muy difícil, muy compleja y muy costosa, pero de tener éxito, cada vez tendría menos sentido que Rusia permaneciese con un frente sur fragmentado. Incluso moderando los éxitos ucranianos, una situación así sería cada vez más complicada y comprometida para los intereses rusos. Recordando que gran parte del frente sur ruso se mantiene gracias a la logística que pasa por el puente de Kerch, puente que ya ha sido atacado, y ya sabemos todos lo que es mantener un ejército mediante puentes dañados. Y hasta ahora no me da la sensación que los rusos aprenden de sus errores a la primera. Lo que he explicado son los hipotéticos escenarios que yo consigo entrever y que creo que son los más probables que acaben ocurriendo en los próximos meses. Aunque lo más inmediato, y por lo tanto mucho más probable que veamos, es a Ucrania bombardeando con precisión la retaguardia rusa del frente sur, y avances ucranianos en el frente de Lugansk en este mismo invierno. El tiempo nos dirá la verdad, ya que a diferencia del Kremlin y de los diversos papagayos que repiten las mentiras del Kremlin, el tiempo nunca miente. Suscríbete, dale a like si te ha gustado el vídeo y hasta pronto.